Estamos en segundo día de congreso y es justo después de comer y es quizás un reto estar aquí, pero tranquilas, tranquilos, porque la mesa será súper interesante y se podrá y no costará nada mantener la atención. Los moderadores para esta sesión seremos Marisa Navarro, que es pediatra, trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y está implicada en la atención a personas con enfermedades infecciosas, específicamente a niños con VIH. Además, la conoceréis porque ha liderado desde hace mucho tiempo, es una de las personas que ha liderado la corte de niños con VIH CORISPE. Yo soy Arcaiz Zimaz. Trabajo en el en el servicio de infecciosas del Hospital de Bellvitge en Barcelona. Y en esta mesa clínico-epidemiológica se tratarán 3 temas de mucha actualidad y de mucha importancia, no solo hablando de cuestiones clínicas y epidemiológicas, sino también porque hablaremos de temas que tienen algunos matices importantes de la esfera social y determinantes sociales de la salud, etcétera, ¿no? El primer tema que abordará la mesa será la infección por VIH en adolescentes. También trataremos, en segundo lugar, la infección por VIH en personas migrantes. Y, por último, hablaremos de las vacunas en personas con VIH. Y aquí aprovecho para decir que es muy oportuna también esta sesión porque desde GESIDA se acaba de publicar un documento de recomendaciones sobre vacunas en personas con VIH que ya está disponible en la página web. Muy bien, pues muchas gracias, Arcaiz, por la introducción. Nada, es un enorme honor estar aquí en esta mesa. Muchísimas gracias por haberme invitado a moderarla junto con Arcaiz. En primer lugar, tenemos a Cristina Epalza. Ella es pediatra del 12 de octubre. Es miembro del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica de la Asociación Española de Pediatría de VIH e infecciones de transmisión sexual. Fundamentalmente niños, pero también en adolescentes. Ella es una persona muy dedicada a la salud del adolescente y seguro que va a estar fenomenal la charla. Cristina es una gran comunicadora que ya la tuvimos aquí hace un par de años en el Congreso de GESIDA, así que muchas gracias, Cristina, y cuando quieras puedes empezar. Bueno, yo tengo un súper reto y es conseguir que incluso con luz así apagadita estéis todos atentos, hacer que la gente venga a esta ponencia después de comer y que nadie se duerma la siesta, ¿no? Quiero agradecer a los organizadores que hayan pensado en mí para hablar de este tema, pero sobre todo que hayan pensado en este tema para esta mesa, ¿no? Justo de después de comer. Y entiendo que habrá sido porque piensan que es importante y porque piensan que es apasionante, y ese es un poco uno de mis objetivos para vosotros. Bueno, hablamos de adolescencia, aunque muchos nos queremos sentir así como muy jóvenes, lo siento, pero la OMS tiene sus reglas y sus definiciones de edad, y veis que el adolescente lo define entre 10 y 19 años y al joven adulto lo deja de 20 a 24. Y esto de la edad tiene su importancia, ¿no? Llevamos todo el congreso hablando de cómo estratificamos las diferentes poblaciones, a quién le podemos dedicar más tiempo, y yo espero que la inteligencia artificial no se equivoque y que cuando aparezca alguien de menos de 25 años lo identifique como alguien vulnerable. Así lo hace el Plan Español contra las ITS y el VIH, así lo hacen las instancias internacionales de la salud, que nos reconocen que esta población es responsable de muchas nuevas infecciones en el mundo, especialmente en epidemia femenina en África, pero que es también especialmente importante por las características especiales que tiene esta población, que espero acabar convenciendo a todos vosotros si todavía no es el caso, ¿no? Y para los que penséis que en vuestras consultas solo veis adultos y estos adolescentes como que para los pediatruchos que los queremos ver, pues os digo que en un trabajo que hicimos sobre las nuevas infecciones de VIH en adolescentes en España, la inmensa mayoría de estos chicos y chicas empiezan desde el principio su seguimiento en vuestras consultas de adultos. Además, recibís a los pacientes que os pasamos de la transición. Y si todavía no se ha convencido, yo creo que podemos estar todos seguros que el futuro es de estas poblaciones jóvenes, y de lo bien o lo mal que lo hagamos en estas edades, pues va a depender lo que pase en los años que vienen. Bueno,
¿qué pasa en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué es tan llamativa esta época de la que yo creo que si todos nosotros cerramos los ojos medio segundo nos acordamos, ¿no? Casi nos parece que fue ayer, aunque tengamos unas cuantas canas, y es verdad que es una época intensísima, que es el tema principal de series de televisión súper en boga, de películas de Disney que intentan explicar qué es lo que nos pasa a todos dentro, independientemente casi del continente en el que vivimos cuando estamos pasando esta adolescencia. Y es que es verdad que hay un montón de emociones que empiezan a crecer en este cuerpo que cambia, pues también por dentro cambia, y aunque Disney nos lo pone todo así súper ordenadito, pero la verdad es que en el cerebro del adolescente pues no todo son montañas rusas de emociones, una gran parte para el sexo, por supuesto dormir, la música, pero en realidad todo esto es un batiburrillo de cosas que pasan todo el rato y que son eso, ¿no? Como impredecibles. Bueno, pues adolescente que vive con VIH, dentro de todo esto, le toca el virus, que casi como que no pega en todo esto, ¿no? Y le obliga, ya haya crecido con este virus o se lo haya encontrado como nuevo diagnóstico en su adolescencia, le obliga a tener que pasar por un proceso que conocéis, pero imaginaos lo que es esto en el adolescente, de asumir su diagnóstico, de conocerlo, lo comparto, no lo comparto, tengo que ir a la consulta, tengo que asumir estos cuidados de la salud, tengo que mantenerlos, y esto todo con mi esfera social, mi familia, buf, ¿no? Que se puede hacer mucha bola. Pues aquí estamos para intentar que esto sea un poquitito más fácil. Y cuando hablamos de adolescente, hablamos como de dos poblaciones que podemos pensar así como diferentes, ¿no? El que viene de la transmisión perinatal y el que ha sido diagnosticado durante la adolescencia, que son principalmente de transmisión o casi únicamente de transmisión sexual. Tienen características un poco diferentes y otras partes que se comparten, ¿no? Veis aquí más en verde los que son más típicas de la transmisión perinatal, pues que ha crecido con este VIH, que viene una familia desestructurada donde la culpabilidad se respira por cada poro y que casi nombrar VIH es como imposible, que vive esta ITS que le hace sentir sucio incluso antes de haber iniciado su propia sexualidad. Y luego veis como en morado lo que puede ser un poquito más típico del de transmisión sexual, ¿no? Con más facilidad de consumos de tóxicos, una vida desestructurada que en realidad es lo que le ha llevado a tener que encontrarse con el VIH tan prontito en su sexualidad, y lo que comparten, y ahora veremos un poquito más tarde, es esa vivencia, ese estigma, este sentirse señalado en una época en la que uno lo que quiere es parecerse al resto, ¿no? El adolescente necesita pertenecer a un grupo. Yo creo que cuando vamos todos por la calle y nos encontramos con un grupo de adolescentes, o si tenemos hijos adolescentes, nos damos cuenta que es que van vestidos como si fueran con uniforme, ¿no? Las chicas todas con el pelo largo, los chicos con el tupé o con rapadito por los lados, y todos como que se parecen unos a otros. Pues también estas dos poblaciones de adolescentes con VIH que tenemos quieren parecerse y quieren parecerse al grupo al que quieren pertenecer. Bueno, he ido un poco por daros cosas que nos parezcan así cercanas a mirar nuestros adolescentes de las cortes de pediátrica y de adultos. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Esta cascada de cuidados, ¿qué es lo que queremos aportarles? ¿Qué es lo que está pasando aquí con nuestros adolescentes? Y voy a seguir un poquito estos 3 puntos de la cascada de cuidados, y empezando con el diagnóstico VIH. Sabéis que dar estas informaciones pues son difíciles porque son estudios poblacionales, pero doy un poquito de datos de lo que son los factores relacionados con el diagnóstico tardío. Bueno, me he ido al lado del 95 porque creo que estamos ya en 2026, deberíamos casi que fijarnos en 2030 y no quedarnos en el 2020, ¿no? Bueno, pues en este estudio que hicimos de factores relacionados con la presentación tardía en adolescentes con nuevo diagnóstico de VIH, de nuevo Coris y Corispe juntos, vimos que había un 35% de presentadores tardíos, y cuando vimos los factores que relacionaban, en un subgrupo donde pudimos confirmar esta tasa baja de CD4 en una siguiente analítica en menos de 3 meses después de la primera, vimos que el principal factor asociado con la presentación tardía eran los adolescentes más jovencitos, 12 a 14 años, y esto tiene su lógica en que eran todos de transmisión vertical, y evidentemente entendemos todos por qué estaban en el grupo de presentadores tardíos, pero el siguiente grupo eran los adolescentes medianos, que llamamos, ¿no? De 15 a 17 años, que tenían casi 2 veces más riesgo de ser presentadores tardíos que los adolescentes mayores, y en este grupo había solamente un caso de transmisión vertical y todo el resto era en transmisión sexual. O sea que esto de ser adolescente medianito frente a los mayores, pues sí que es un problema, ¿no? Para diagnosticarlos antes. Y el siguiente era el origen, ¿no? El país de nacimiento.
y lo mismo, ¿no? Comparados con los que habían nacido en España, los nacidos fuera de España tenían un problema, llegaban más tarde a ese diagnóstico. Y además esta tasa, en los diferentes periodos que vimos del estudio, pues no bajaba. Hacía 15 años que se mantenía estable, con lo cual no estamos sabiendo hacerlo suficientemente bien. Y cuando vemos estos factores, en realidad estamos hablando de dos barreras principales. La primera es este concepto que a lo mejor alguno habéis oído de lo del menor maduro, que en realidad es lo que nos dice ONUSIDA, que es tan importante de hacer que las políticas del consentimiento, la edad de acceso al sistema sanitario, el respeto de la confidencialidad faciliten ese acceso. Para el que no esté un poco familiarizado, deciros que en España la edad de mayoría de edad sanitaria son 16 años, lo que hace que cualquier persona desde los 16 años es autónomo para gestionar su salud, excepto para cosas muy puntuales, pero que incluso en la Ley de Autonomía del Paciente habla de esto de menor maduro, que es desde los 12 años, el médico tenemos que evaluar con el adolescente que tenemos delante si es autónomo como para manejarse en este problema de salud y, en ese caso, comportarnos con esta persona teniendo en cuenta la edad que tiene, pero como un adulto en lo que es en la decisión de compartir la información y de gestionarse. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema sanitario no está pensado para que respetemos estos derechos desde la administración de la entrada, y luego el desconocimiento de muchísimos sanitarios para esto, ¿no? Pero conclusión, cuando veis un adolescente en vuestras consultas, no tenéis que informar. Hay veces que está bien que uno se sienta acompañado, pero es hablar, compartir con esa persona como hacéis con un adulto para ver cómo se gestiona esta información a lo mejor complicada que acabamos de descubrir o de compartir. Y el siguiente es los migrantes, ¿no? Tenemos un sistema sanitario, y hemos hablado esta mañana un poco sobre las dificultades que presentaban los migrantes que viven con VIH, pues imaginaos esto en la adolescencia, ¿no? Este sistema sanitario tan bonito y tan público y tan accesible que en teoría es, bueno, pues tampoco para el adolescente migrante es accesible. La inmensa mayoría de adolescentes de este estudio eran de origen latinoamericano, o sea que no era un problema de idioma, era un problema de acceso. Hay inmensas barreras. Y si esto es para acceder a un test VIH, pensemos todas nuestras consultas, lo que es, por ejemplo, para los métodos preventivos, como es la PrEP, cuando, por ejemplo, en Madrid, para que lleguen a nuestras consultas, tienen que haber pasado por el proceso de hablar y pedirlo a su médico de cabecera, ya dificilísimo para ser un adolescente, pero encima es que para llegar ahí tienes que tener un CIPA. O sea que claramente un problema que tenemos que resolver si queremos mejorar esto, como nos dicen todas las instancias sanitarias, incluido el Ministerio. Bueno, no hemos resuelto el primer 95, pero vamos a intentar ver qué hacemos con el segundo, que es el del tratamiento, ¿no? Os traigo aquí unos datos de un estudio de Corispe, en el que evalúan 642 pacientes de las cortes pediátricas, pero veis que la inmensa mayoría, más del 90%, tiene de edades adolescentes y adultos jóvenes, y aquí la verdad es que nos podemos poner la medalla porque hay poquito margen de mejora, y es que el 99% están recibiendo tratamiento, y esto es para claramente enmarcar en grande, ¿no? Cuando vamos a CORIS, aquí tengo los datos que presentó Imajarrin el año pasado y me ha dado los datos del 2024 que se parecen mucho, y es que el 97,6% están con tratamiento, y vamos a ver qué es lo que pasa en el subgrupo de los adolescentes, y aunque yo le pedí 10 a 24 años por ser rigurosa la metodología, en realidad en CORIS solo hay a partir de 15 años la muestra que nos hemos encontrado. Bueno, pues en este subgrupo el porcentaje en tratamiento es de 91,5. O sea que claramente aquí hay un gap que nadie entiende, no sé muy bien qué es lo que está pasando. Los tratamientos que se ponen son tratamientos que se parecen mucho a los que se ponen en adultos. Hay incluso un 4% de long acting. Entonces, yo no sé si esta diferencia del porcentaje de tratamiento es porque da miedo empezar un tratamiento en un adolescente. Yo os diría que me da mucho más miedo el adolescente no tratado, ¿eh? Pero no sé, me cuesta entender por qué hay una diferencia, pero esto es lo que nos dan la foto de nuestros datos, ¿no?
Bueno, ¿y la carga viral suprimida? ¿En qué punto estamos en estas cohortes? Pues lo mismo en el primero, en el estudio de Corispe, ver que esta tasa está lejos, ya en el 95, está lejos del 90%, estamos en 80,8%, margen de mejora. Y en el grupo de los datos de CORIS, de nuevo en el 2024, un 90% de carga viral suprimida. Y en el subgrupo de adolescentes y adultos jóvenes, 72,9%. O sea que claramente estamos ya no asustados, estamos aterradísimos. Y aunque habéis visto que los regímenes eran regímenes buenos, una pastilla, una vez al día, 4% inyectables, muy parecidos a los adultos, claramente aquí son diferentes. Esto no es que lo hagamos mal en España, esto pasa en todas las cohortes internacionales. Y cuando uno empieza a pensar cuáles son las causas del fallo virológico, la verdad es que podemos hacer las listas larguísimas o cortísimas, porque es la adherencia lo que es la dificultad, ¿no? Esto es lógico de cualquier enfermedad crónica, pero es verdad que en el VIH es como una especie de acto de fe, ¿no? El epiléptico, si no toma bien la medicación, tiene crisis y como que se da cuenta que se ha pasado, ¿no? Con el VIH podemos enseñar números en las pantallas del ordenador, lo que queramos. Es muy difícil que interioricen que de verdad está pasando algo. Y además es que hay algo más en esas pastillas, ¿no? El que es celíaco, el que es diabético, puede hacer una presentación en clase y el del VIH. Yo la verdad es que espero estar viva el día que nos toque que puedan hacer esto en clase, pero hoy en día esto no se puede hacer. Se tienen como encadenados a esa medicación y parecen como que las pastillas tienen pinchos cuando las tragas, ¿no? Y ahí mi mensaje principal es, por favor, pensemos en positivo, ¿no? Todos hacemos cosas mejor cuando nos estimulan, cuando nos animan, cuando nos empoderan. Cuando vamos a evaluar la adherencia en un adolescente, adulto joven, pero yo os diría casi que en cualquier paciente, vamos a preguntarles cuántos días se han tomado la medicación, ¿no? No cuántos días lo han hecho súper mega mal, porque es que si no, no vamos a establecer, no vamos a quitar esa culpabilidad con la que ya viven. Y luego hay que hacerles sentir que somos un equipo, que estamos con ellos, ¿no? No es que yo te digo lo que tú vas a hacer y tú encima ni siquiera lo haces, ¿no? Sino que vamos a trabajar juntos. Se puede decir que no puedes más tomar las pastillas, se puede decir que es que sabe fatal, se puede decir que es que te has quedado viendo una serie y se te ha olvidado. Vamos a hablar de todo esto para poder buscar soluciones. Y ahí, imaginación al poder. Tenemos que hacer casi grupos de trabajo entre nosotros para compartir soluciones, porque es verdad que lo que no se aplica a uno se puede aplicar al otro y hay que ser muy imaginativo. Desde luego, la multidisciplinaridad es importantísima aquí. El apoyo psicosocial, si su vida no funciona, no va a pensar en tomarse una pastilla. Importantísimo que tal va en el cole, en la formación, en el trabajo, los amigos, el tiempo libre. Si eso funciona, entonces podrá pensar en cuidarse y en tomar un tratamiento diario si es en lo que está, ¿no? Y luego vamos para el cuarto parámetro, la discriminación, y aquí voy a parar unos minutos en contaros este póster que podéis ver de un estudio de estigma que hemos liderado desde Pediatría el 12 de octubre, pero de nuevo en colaboración con los equipos de adultos de 4 hospitales de Madrid, y hemos querido evaluar el estigma aquí veis que la edad es mayor porque es donde está variada la escala a partir de 18 años, y queríamos comparar el estigma en esta población y poder hacer una comparación entre los modos de transmisión, ¿no? Los perinatales con los de transmisión sexual. Y pasamos esta escala de estigma traducida a español por el equipo de Fuster con 4 preguntas de cribado, pues para ver si de las 30 preguntas podíamos tener 4 que nos hicieran lo mismo, ¿no? Identificar esas poblaciones con quien tendríamos que dedicar más energía y tiempo, y además en paralelo una escala de calidad de vida. Y la verdad es que un poco desolador, pero 3 de cada 4 adolescentes y adultos jóvenes presentaba unas puntuaciones que nos hacían pensar en estigma, más de la mitad de los puntos de la escala, y sin sorpresas había una correlación inversa entre el estigma y la calidad de vida. A nuestra sorpresa, esta población de transmisión sexual presentó un estigma interiorizado mayor que la de población vertical, y podemos hipotetizar, pero es posible que la de transmisión vertical, pues llevamos más tiempo hablando con ellos en las consultas, pueden a lo mejor proyectarse un poquito más en el futuro, mientras que las de transmisión sexual, pues un diagnóstico a lo mejor más reciente, con menos recorrido, a lo mejor hay una parte de estigma relacionado con la orientación sexual que pueda también influir. La realidad es que lo están pasando
peor. Y luego la parte buena es que estas 4 preguntas de cribado sí que mostraron consistencia y validación considerables como para poder utilizarlo como herramienta de cribado. Una pincelada de salud mental. Creo que todos oímos en la radio, los periódicos, lo que sea, la importancia, ¿no? Cómo está empeorando la salud mental de la población joven en general. Bueno, pues ahora imaginaos esto, cómo se potencia con el vivir con VIH, esta bomba explosiva que tenemos, ¿no? Un par de datos de este equipo de Londres, de la consulta de Caroline Foster, que tiene una consulta de adolescente y adulto joven, donde ven que los de transmisión perinatal tienen unas tasas de psicosis de 6,5%, que es 6, 7, más de 12 veces mayor que la población general, y cómo los factores que tienen que ver con un VIH avanzado, problemas cognitivos, de salud mental y de consumo de tóxicos, pues potencian esta aparición de psicosis. Imaginaos lo complicado que es manejar un paciente de estos, ¿no? Con estos problemas de salud mental y además vivir con VIH. Cuando hablamos de transición, y me dirijo a los que vais a recibir a esos pacientes de transición, que igual os dan hasta medio perecilla, simplemente que penséis que ellos no viven como si se cara a un precipicio, ¿no? Con ganas de dejar de estar en esa sala de espera en el que a lo mejor alguien se ha equivocado y ha pintado sitios por todas partes, pero con ese miedo de qué va a pasar en el otro lado del precipicio. Bueno, pues tiene que ser desde luego un proceso que esté planificado, que esté personalizado para que de verdad se puedan responder a sus necesidades, y no porque seamos pesados los pediatras, sino porque tienen más morbilidad y mortalidad en este periodo, ¿no? Este precipicio no es una foto, no es un dibujo, es que de verdad, si uno va a hacer una transición de un paciente que está en fracaso virológico, que no viene a la consulta, pues cuidado cómo lo vas a hacer. Igual no es el mejor momento, pero cuidado con responder de verdad a estos pacientes. No creo que sea el paciente para darle cita una vez cada 12 meses, al revés, a lo mejor sobre todo al principio hay que hacer citas cada 3, 4 meses y que acabe enganchando con ese equipo, y hacer desde luego un plan personalizado tanto en el programa como en la edad idónea para hacer esto, ¿no? La sexualidad, con lo importante que es la sexualidad de vida de adolescente, imaginaos incluso en los 2 grupos que os presento lo difícil que es para ellos, ¿no? Cada uno con sus particularidades, de transmisión perinatal, pues esto de sentirse sucio sexualmente antes de empezar tu sexualidad propia es una cosa dificilísima. A los 2 tenemos que ayudarles a cuidarse, ¿no? El perinatal, porque viene una familia pues que a lo mejor no le ha enseñado mucho a cómo cuidarse, y el otro que claramente ha sido infectado y diagnosticado por VIH por entrar en esa vida desestructurada en la que ya ha empezado sin cuidarse la sexualidad. Vamos a intentar que mejore todo esto, pero en común tienen que tenemos que informar y repetir la información. Cualquiera que tenga adolescentes sabes que hay que decir las cosas 25 veces seguidas. Bueno, pues aquí tenemos la misma información sobre la sexualidad y el VIH, cómo se transmite, cómo no se transmite, que es importante transmitirlo al de 14-15, cuando tiene 17-18 y cuando tiene 20-21, porque no es la misma persona y no lo va a escuchar igual. Y luego el indetectable igual intransmisible, qué importante es para todo paciente, pero para el adolescente es fundamental. Eso nos hace traerles a una mejor adherencia, porque les va a poder permitir vivir la sexualidad como cualquier otro adolescente, que es lo que buscan. Bueno, y para no acabar con una ceniza, os voy aquí a decir por lo menos algún tinte, como espero, positivo de qué podemos hacer. Y yo creo que a cualquiera se le ocurre que es intentar no empezar. Vamos a intentar evitar las infecciones por VIH en esta población. La educación sexual integral, fundamental desde la infancia, en vuestras consultas. Y, por favor, también esto va igual para los adultos ya muy mayores, pero cuando tengáis adultos jóvenes, adolescentes, por favor, no deis por sabidas muchas cosas. A lo mejor hay cosas que no saben o que les hacen mucho daño en el interior, pero si podemos empezar desde muy chiquititos, pues será lo que mejor les pueda venir, ¿no? Pero tenemos que hacer que ellos puedan acceder a estos lugares de atención sexual, de atención de la reproducción, a los materiales, ¿no? Preservativos, lubricantes. Es que no es solo que sean gratis, que sean fácil de coger, no esa vergüenza de ir a comprar preservativos, pues tenemos que intentar que no sea una barrera. Y, por supuesto, que de verdad los servicios de detección, de diagnóstico y de tratamiento de VIH sean accesibles de verdad. ¿Y qué deciros de la PrEP? Creo que aquí hablábamos ayer como de innovación.
Está todo inventado. Hay que mirar el modelo de la anticoncepción y a nadie se le ocurre pautarle a un adolescente una pastilla anticonceptiva de uso diario porque sabe que no funciona. Funciona en los ensayos, pero en su vida real eso no funciona. Y sin embargo, el DIU, las inyecciones cada X meses, el implante, eso es lo que hace que la adolescente no se queda embarazada. Pues exactamente lo mismo. En nuestras consultas os hablo que esa población vulnerable y en las consultas de PrEP, ¿dónde están los jóvenes? Pero claro, si a mí me piden que tenga cita, que vaya al médico de cabecera, que se lo pida, que espere en la lista de espera y que, pues es que esto no está hecho para ellos y a lo mejor hay un grupo que de verdad se debería beneficiar de ello y si tenemos algo de larga duración, pues nos sentiremos mucho más a gustos para proponérselo. Y para cuando los veáis ya infectados en consulta, bueno, aquí os pongo una especie de regla mnemotécnica de las cosas que estaría bien hablar con ellos y que son importantísimas para que su vida funcione y después funcionará en la toma de pastillas si viene a la consulta, pues un poco abordar estos diferentes ítems que tienen tanta importancia en su vida. Y para no abrumaros, pongo aquí algunas de las preguntas que tenemos que ir abordando. Bueno, y ya para acabar, como una imagen vale más que 1000 palabras, espero haber transmitido que los adolescentes tienen características únicas y que tenemos la necesidad de poder responder a ellas, que tenemos que tener servicios de cuidado de VIH con ese apoyo para ellos y con mucha relación con la salud reproductiva y sexual y con la salud mental. Ya no es nada adulto joven, es bastante viejito Magic Johnson, pero nos decía que el VIH cambió su vida, pero que no le impedía seguir viviendo. Y con una lectura un poco adolescente yo os diría que el VIH cambió sus vidas, pero que vamos a intentar que no les impida seguir siendo adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Las preguntas, debate, lo haremos todo al final y entonces